Vamos a revisar en esta ocasión algunos aspectos importantes en relación con gastroenterología. Y como vimos en clase, comenzamos con el tema de acalasia, el principal trastorno motor primario en este caso, como se menciona en la definición, que va a tener como característica una disminución o ausencia en la relajación del esfínter esofágico inferior. Además, esto acompañado de una pérdida de la peristalsis del cuerpo del esófago, va a ser parte entonces de sus características principales y por tanto de su definición. Como vimos en clase, las manifestaciones que predominan relacionadas con esta falta de relajación, la disfagia, siendo una disfagia, primero, esofágica, que va a hacer a alimentos sólidos y líquidos desde un inicio. Además, se presenta de manera progresiva, es decir, todo el tiempo va a estar presentándose esta disfagia. Se acompaña también de regurgitación, regurgitación blanda o de alimento no digerido. También, junto con la ingesta, se puede presentar el dolor torácico provocado por el espasmo o la dilatación del esófago en el sitio donde está obstruido, acompañado por ausencia de la ingesta de calorías, de una pérdida ponderal importante. Además, se menciona en la guía la presencia de pirosis o sensación de ardor retroesternal que, como característica adicional, no responde al uso de inhibidores de la bomba de protones. Esto como un dato para ayudarnos a discernir de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Para el diagnóstico vamos a tener estos tres métodos. Se van a utilizar en este orden, como lo marca la guía. Primero, el esofagograma con vario, que nos va a evidenciar la imagen característica en pico de pájaro o punta de lápiz o cola de ratón. Si este hallazgo es compatible, entonces se realiza un procedimiento endoscópico, sobre todo para descartar causas secundarias de la acalasia o pseudoacalasia, como se le conoce. La más importante como causa, el adenocarcinoma de estas formas secundarias. Si la endoscopía no revela alguna etiología que la esté determinando, entonces se procede al estudio confirmatorio, la manometría de alta resolución por impedancia, en la que vamos a evidenciar estos hallazgos que mencionábamos. Se puede clasificar de acuerdo a esta clasificación de Chicago, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, siendo la más frecuente en general la tipo 2, en el hombre la tipo 1. Se establece el diagnóstico y el tratamiento. Vamos a tener estas cuatro principales, se las pongo aquí en orden de efectividad, esto es muy importante. El primero, el llamado tratamiento inicial, así lo considera la guía, el manejo quirúrgico, que es la miotomía o cardiomiotomía de Heller por vía laparoscópica. En segundo lugar, de acuerdo a su efectividad, el tratamiento endoscópico, una dilatación neumática gradual a nivel de la zona estrecha. Tercer lugar, la inyección local de toxina botulínica y finalmente el tratamiento médico con calcio antagonistas o con nitratos. Decíamos, como manejo inicial, se le considera a la miotomía laparoscópica, miotomía de Heller. También el tratamiento, evidentemente, va a estar basado en relación con las características propias del paciente. Manejo centrado en el paciente, sobre todo en relación con su riesgo quirúrgico. Pacientes que sean de alto riesgo quirúrgico, se prefieren tratamientos como la toxina botulínica local o los fármacos. Si el paciente es de bajo riesgo quirúrgico, entonces se prefieren los manejos más efectivos, como decíamos, la miotomía de Heller y la dilatación neumática. Hay que recordar de la esofagitis por cáusticos, lo más frecuente, por álcalis, también los más graves. Depende la severidad del tipo de cáustico del que estemos hablando, del tiempo de contacto, de la concentración del mismo. Entonces, ello determina la severidad misma que se debe evaluar por vía endoscópica, idealmente entre las 4 y 24 horas post ingesta, y se va a clasificar. La más importante de las clasificaciones, Sargar del 0 al 4, una
forma de presentación escalonada, progresiva, primero 0 cuando no hay lesión, 1 cuando hay solamente edema o hiperemia, 2 cuando hay una úlcera, 3 cuando hay necrosis y 4 cuando ya se avanza hacia todas las capas del esófago en este caso y ocurre la perforación. Entonces, ante esa sospecha de perforación, lo primero, una radiografía de tórax y de abdomen buscando aire libre, mediastino o aire libre subdiafragmático en caso de que haya sido en esa región abdominal. En caso de que no se confirme y tenemos alta sospecha, la tomografía en búsqueda, nuevamente, como mencionábamos, de este aire libre. Otra forma de afectación a nivel del esófago, la esofagitis, una de las formas, la eosinofílica, en este caso, sobre todo en el pediátrico, asociada, mencionábamos en clase, a otras formas de atopia diferentes como asma, rinitis, conjuntivitis o formas de alergia alimentaria. Clínicamente se va a caracterizar por, en el pediátrico, alteraciones en el crecimiento, pérdida ponderal, incluso con disfagia y episodios recurrentes de impactación alimentaria. Van a ser las manifestaciones que predominan. Para establecer el diagnóstico, hacemos estudio endoscópico, macroscópicamente podemos observar el esófago llamado anillado, traquealizado o esófago felino, se toman biopsias y si se evidencian 15 o más eosinófilos por campo, se establece entonces el diagnóstico. Y en relación con el tratamiento, tenemos que identificar si hay alergias alimentarias para retirar dichos alimentos. Muy importante en el tratamiento médico el uso de esteroides y en caso de que haya disfagia, dilataciones por vía endoscópica. Una de las enfermedades más importantes que revisamos, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sabemos aquella situación en la que hay un aumento en el ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal por arriba de la unión gastroesofágica y que esto conlleve a síntomas, complicaciones o alteraciones en la calidad de vida del paciente. Hay que recordar el algoritmo que nos plantea la guía. Primero, recordamos si es que hay datos típicos, pirosis y regurgitación, entonces se hace prueba terapéutica con inhibidores de la bomba de protones, se administran 2 semanas, si hay mejoría, entonces es diagnóstico y se le debe dar manejo. En este caso, igual inhibidores de la bomba de protones, pero 8 a 12 semanas. Si hubiese una recaída, entonces se debe hacer estudio endoscópico, al igual de que si en un inicio fuesen síntomas atípicos, como se plantea aquí. Regurgitación, en este caso la distensión, los eructos se pueden presentar como datos atípicos. Si se presentan, entonces directamente se hace estudio endoscópico. Si en el estudio endoscópico se evidencia una de las formas de presentación de ERGE, como lo es la esofagitis, pues entonces se establece el diagnóstico y se debe dar tratamiento. En el caso de que no haya lesiones al momento del estudio endoscópico, entonces ahora sí se hace la pHimetría. Se mide el pH durante 24 horas y si este es menor a 4 durante más del 6% del tiempo, entonces se considera una prueba positiva y se debe dar tratamiento. Decíamos 8 a 12 semanas. Otra de las formas de presentación o fenotipos de ERGE, el esófago de Barrett o metaplasia de Barrett. Se trata entonces de una alteración microscópica caracterizada por el cambio de un tejido bien diferenciado, el plano escamoso, en este caso no queratinizado, se cambia por un tejido intestinal, caracterizado por la presencia de glándulas, de células, de Globet. Entonces, a eso le llamamos esófago de Barrett. Es una forma de presentación, está descrito hasta un 10 a 20% de los pacientes con ERGE y
El problema es que conlleva riesgo de que evolucione de esta metaplasia hacia la displasia, como vemos en la imagen, e incluso hacia la anaplasia, el adenocarcinoma de esófago. El abordaje, para fines del examen, si se trata de un paciente que tiene solamente la metaplasia, no hay displasia, entonces seguimiento endoscópico. Si tiene displasia, pero es de bajo grado, entonces seguimiento más estrecho cada 6 a 12 meses. Si ya se presenta este esófago de Barrett con displasia de alto grado, entonces se debe hacer una resección de esa zona de la mucosa afectada, una mucosectomía por vía endoscópica. En relación con la infección por Helicobacter pylori, hay que recordar los métodos de diagnóstico. Los dividimos en invasivos, aquellos que requieren de un estudio endoscópico. Tenemos una muy importante, muy práctica, la ureasa, el test de ureasa rápida. Se somete a un reactivo en el que si hay cambio del pH se modifica el color y entonces sugiere esta infección por Helicobacter pylori. Puede ser también tinciones convencionales en el estudio histopatológico o medios de cultivo para establecer el diagnóstico de esta infección, el bacilo gram negativo Helicobacter pylori. Del lado de los no invasivos, el más importante, la prueba de aliento con una urea marcada con material radioactivo, fundamental para el seguimiento, para valorar si hubo o no una erradicación del Helicobacter pylori con alguno de los esquemas antibióticos. Otro de los métodos que tenemos no invasivos, la medición de antígenos fecales o los anticuerpos contra el Helicobacter pylori a nivel sérico. Esto solamente con fines epidemiológicos. En relación con el tratamiento, nos vamos a apegar a los esquemas que se mencionan en las guías de práctica clínica. Entonces, como manejo inicial, el OCA, omeprazol, un inhibidor de la bomba de protones, junto con claritromicina y amoxicilina. En caso de resistencias, tenemos varias alternativas. Una de ellas, cambiar claritromicina por levofloxacino. Otras alternativas que se van a plantear, esquemas cuádruples en los que se incluya tetraciclina, metronidazol y subsalicilato o subcitrato de bismuto. En el caso de pacientes alérgicos a la penicilina, recordar, quitamos amoxicilina y las alternativas son estas que mencionábamos, desde el levofloxacino, esquemas cuádruples con tetraciclina o metronidazol. Hay que recordar de la enfermedad ácido péptica, aquella caracterizada por un desbalance entre los mecanismos protectores del estómago y los mecanismos lesivos como el ácido clorhídrico. Se van a presentar aquí complicaciones muy importantes cuando abarca hasta la submucosa. La más importante que mencionábamos en clase, la hemorragia de tracto digestivo superior, la causa más frecuente, pero existen otras como la perforación, la más grave, la penetración o la obstrucción en el tracto de salida a nivel pilórico o a nivel de la primera porción del duodeno. Hay que recordar esta clasificación de Forrest para calcular el riesgo de recidiva de sangrado y también para valorar qué pacientes ameritan tratamiento por vía endoscópica. Entonces, Forrest 1, 2 y 3, el 1 se subdivide A y B, el A es a chorro, el B es en capa o en babeo, el 2 se divide A, B y C, el 2A es un vaso visible en la úlcera, no está sangrando, el 2B es un coágulo adherido en esa zona de la úlcera, en el caso del 2C se va a presentar con un fondo rojizo de hematina y finalmente el Forrest 3, que tiene una base limpia a base de fibrina entonces, que le da esta característica. Por tanto, la de menor riesgo de recidiva y la Forrest 2C y 3 son las que no requieren de tratamiento por vía endoscópica, como se menciona aquí. Lo ideal es que el tratamiento endoscópico se haga cuando se requiere en las primeras 24 horas. Va a disminuir la mortalidad y el riesgo de resangrado,
solamente en úlceras de alto riesgo, no en las 2C y en la 3. Y el tratamiento de elección es la aplicación de clips endoscópicos o hemoclips junto con epinefrina local alrededor de la úlcera sangrante. Es un tratamiento endoscópico combinado. Otra patología que revisamos, el síndrome de Zollinger-Ellison, un gastrinoma, un tumor capaz de producir gastrina y que a su vez conlleva manifestaciones propias de esa gastrina que estimula la producción de ácido clorhídrico. Se presenta sobre todo en esta zona, esta zona llamada triángulo de los gastrinomas, sobre todo, en primer lugar, en el duodeno, segundo lugar, en el páncreas, o puede presentarse también en la vía biliar o en algunas otras zonas incluso lejanas de esta región. Sin embargo, hay que recordar las más frecuentes, duodeno y páncreas. ¿Cuándo debemos sospechar de un gastrinoma? Cuando se presenten múltiples úlceras, que estas úlceras estén en sitios inusuales, no responden a tratamiento médico, se presentan con diarrea o esteatorrea, o vienen acompañadas de otras manifestaciones endocrinológicas, porque el gastrinoma puede ser parte de la neoplasia endocrina múltiple, el MEN tipo 1. Entonces, ahí se sospecha y lo primero es medir niveles de gastrina. Si estos niveles se encuentran por arriba de 1000, diagnóstico. Hay que ahora buscar la zona que está presentando esta neoplasia. En caso de que no sea concluyente los niveles de gastrina, se hace prueba con secretina, se estimula y se considera por arriba de 120 una elevación que hay un gastrinoma. Y entonces se le va a buscar por medio de un estudio de imagen para lesiones pequeñas, ecoendoscopía o ultrasonido por vía endoscópica. Y para el caso de las metástasis, este estudio de medicina nuclear, la gammagrafía con octreotide marcado, sobre todo para lesiones a distancia. Hay que recordar del cáncer gástrico las clasificaciones microscópica y macroscópica. La primera, la microscópica, del Lauren se le divide en dos: intestinal, que es la más frecuente, producto de una lesión precursora, que es la metaplasia intestinal, y la menos frecuente, pero más agresiva, la forma difusa, caracterizada por células en anillo de sello y con mayor probabilidad de diseminación a otras zonas, tanto peor pronóstico. Macroscópicamente se puede utilizar la de Borman del 1 al 4. Hay que recordar: 1, crecimiento hacia el lumen del estómago, polipoide. 2, crecimiento ulcerado hacia las zonas inferiores, hacia capas profundas. 3, cuando se acompaña de ulceración, pero también de infiltración hacia la pared del estómago. Y 4, cuando solamente se presenta con infiltración, con mayor probabilidad de que se presente un endurecimiento de la pared del estómago llamada linitis plástica o en cuero de bota. Vimos esta forma de diarrea, la más importante, la diarrea aguda. Dentro de las causas de diarrea aguda, lo más frecuente, infecciosas, y a su vez a estas infecciosas se les puede dividir en aquellas que están provocadas por toxinas toxigénicas y aquellas que están provocadas por daño a nivel en el enterocito. Entonces se les denomina invasivas o inflamatorias. En el caso de las primeras, hay que recordar las que provocan la intoxicación alimentaria, Bacillus cereus y el Staphylococcus aureus. Este primero, Bacillus cereus en el arroz frito típicamente y Staphylococcus aureus en cremas y mayonesas. Entonces, se va a caracterizar por un cuadro súbito de diarrea y vómito abundante, incluso incoercible. En el caso de las invasivas, se va a caracterizar por un síndrome disentérico, evacuaciones mucosanguinolentas, acompañadas generalmente de pujo y tenesmo. Datos entonces de inflamación. El tratamiento puede ser inicialmente empírico, posteriormente dirigido a las etiologías. Si pensamos o tenemos alta sospecha de cólera, doxiciclina para la mayoría de los adultos,
o en caso de pediátricos y embarazadas, macrólidos como la acitromicina. En Shigella, quinolonas. En el caso de los parásitos como amibas o giardia, metronidazol o sus derivados. Y en el caso de Campylobacter jejuni, acitromicina como manejo de elección. Otra patología importante que vimos, caracterizada por una mala absorción intestinal o absorción intestinal deficiente, la enfermedad celíaca o sprue no tropical, celiaquía o intolerancia al gluten. Entonces, tiene esa característica. No se tolera el gluten, algunos péptidos que contienen el gluten, que se les llama prolaminas. La más importante es la gliadina. Entonces, estos son los cereales que se deben evitar: trigo, el más importante, centeno y cebada, pero también la avena, porque generalmente viene contaminada con gluten. Entonces, son estos los que contienen las prolaminas que pueden desencadenar una respuesta autoinmune en la región del intestino delgado, sobre todo duodeno o yeyuno. Para el diagnóstico se utilizan primero para el tamizaje, transglutaminasa. Hay que recordar, son los más sensibles. Los más específicos son los anticuerpos antiendomicio. También, si se le compara sensibilidad y especificidad juntos, entonces también son los más sensibles y específicos. Tenemos también antigliadina y antireticulina. Al tratarse de una patología que afecta la mucosa del duodeno, sobre todo, entonces van a ser inmunoglobulinas, pero de tipo IgA. También para el diagnóstico se requiere de la biopsia a nivel duodenal y se va a clasificar de acuerdo a esta clasificación de Marsh, del 1 al 4, siendo diagnóstica del 3 en adelante. Entonces, será también de utilidad. Otro aspecto importante para el diagnóstico, el estudio genético, principalmente esta forma del HLA DQ2. También el DQ8, pero predomina este DQ2. ¿En quién se va a utilizar? Bueno, en aquellos pacientes que, a pesar de que salieron los anticuerpos negativos, tenemos alta sospecha clínica, que se tenga familiares de primer grado, aumenta el riesgo, que se tengan anticuerpos positivos, pero por algún motivo no se pudo hacer la biopsia, o aquellos pacientes que siguen una dieta libre de gluten sin tener un diagnóstico confirmado. Al seguir una dieta libre de gluten, entonces se van a negativizar los anticuerpos. Por ello, la utilidad aquí del estudio genético. Para el tratamiento, suplir las deficiencias, se describen deficiencia de hierro y de calcio. Hay que aportarle al paciente estos nutrientes. Fundamental, la dieta libre de gluten, y con esto, en la mayoría de las veces, va a haber mejoría en pocas semanas o meses. En caso de que fuese refractario, no hubiese mejoría a pesar de este manejo, entonces son candidatos a corticoides o inmunosupresores. Porque en caso de que no haya un adecuado tratamiento, una adecuada respuesta, existe riesgo de desarrollo de neoplasias, como vemos del lado derecho. Y además, al tratarse de una enfermedad con base autoinmune, pues se asocia a otras patologías que también son autoinmunes, como vemos en la imagen: tiroiditis, hepatitis o diabetes tipo 1. Entonces, por este fondo autoinmune que comparten. En relación con el síndrome de intestino irritable, hay que recordar que para el diagnóstico, los actuales criterios de Roma 4, en la guía se mencionan los criterios de Roma 3, que se caracterizan porque debe haber un inicio de al menos 6 meses de los síntomas, pero que en los últimos 3 meses se tenga dolor al menos un día de la semana y que este dolor tenga 2 o más de estas 3 características que vemos en pantalla. 1, que mejore con la defecación, o 2, que se asocie a cambios en la frecuencia, o 3, cambios en la consistencia de las heces. Entonces, de esta manera se cumple con los criterios. El cambio que hay con los criterios de Roma 3 que vienen en la guía es que
la frecuencia del dolor en los últimos 3 meses. En lugar de ser 4 días de la semana, como se menciona aquí, es decir, 4 días del mes, perdón, como se menciona aquí, un día a la semana, en los criterios de Roma 3 son 3 días de la semana en los que se van a presentar estas manifestaciones, el dolor sobre todo. Estos criterios, pero en ausencia de datos de alarma, estos que se mencionan en la guía, las hemorragias a cualquier nivel, dolor que predomina a nivel de la noche, dolor nocturno, que se acompañe de un síndrome consuntivo, que haya datos bioquímicos como reactantes de fase aguda, alteraciones en el potasio, anemia, fiebre inexplicable o que el inicio sea después de los 50 años, que haya familiares de primer grado con alguna patología que se pueda parecer, como el cáncer de colon, la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, o que al momento de la exploración se detecte una masa abdominal o a nivel rectal. Se establece entonces el diagnóstico y tenemos tratamiento no farmacológico, ahí entra el tratamiento nutricional, el evitar los alimentos altos en FODMAPs, ¿no? Aquellos nutrientes fermentables como los oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y los polioles. Entonces, parte fundamental. Además, terapia cognitivo-conductual, terapia psicológica, y junto con ello el tratamiento farmacológico. Primero, para el dolor, que es la principal característica, se menciona en la guía pinaverio, butiliocina, y dependiendo de la variedad que predomina es la de constipación, entonces Psyllium plántago. Si se trata de variedad diarrea, entonces antimotilidad como loperamida. Se reevalúa 4 a 6 semanas. Si no hay mejoría, entonces antidepresivos, ya sea inhibidores de la recaptura de serotonina o antidepresivos tricíclicos. Si no hay mejoría, 4 a 6 semanas, entonces antibióticos locales, rifaximina o se menciona la neomicina. Hay que recordar de la enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, los datos que nos ayudan a hacer la distinción entre estos. Entonces, la más frecuente en nuestro medio, colitis ulcerativa, predomina el tenesmo, la zona más afectada, recordar, rectos sigmoides. Entonces, tenesmo, mayor probabilidad de que haya diarrea y que haya hemorragia de tubo digestivo bajo, rectorragia sobre todo por la zona afectada. También hay mayor probabilidad en la colitis ulcerativa de que se presenten complicaciones locales como el megacolon tóxico o como el desarrollo de un adenocarcinoma en el colon. Se les debe dar vigilancia a estos pacientes a los 10 años de inicio de la enfermedad y después de eso, de acuerdo al grado de severidad de las lesiones que se encuentren y factores de riesgo. Para el caso de la enfermedad de Crohn, predomina el dolor, sobre todo en fosa ilíaca derecha, datos sistémicos como la fiebre y también algunas complicaciones locales, producto de que la enfermedad de Crohn afecta todas las capas del intestino, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Entonces es más probable que se presenten fístulas, fisuras, abscesos y estenosis. Hay mayor probabilidad de que se presenten en la enfermedad de Crohn, por tanto, en presencia de alguna de estas, debemos de sospechar de esta entidad. Existen además manifestaciones extraintestinales. Las podemos clasificar de acuerdo a la zona afectada. Hay que recordar, las más frecuentes son las reumatológicas, la artritis, ya sea articulaciones periféricas o esqueleto axial. Además, otras también muy importantes, las dermatológicas, el eritema nodoso, la psoriasis o el pioderma gangrenoso. El tratamiento para la enfermedad inflamatoria intestinal es escalonado, la mayoría de las veces, formas leves, 5-aminosalicilatos, mesalacina, sulfasalacina, para formas moderadas, ciclo corto de esteroide, más inmunomoduladores como la acetaminofén,
Para formas severas, terapia biológica con anti-TNF, sobre todo infliximab, adalimumab. Si no hay respuesta, entonces manejo quirúrgico en el caso de la colitis ulcerativa va a ser curativo en la mayoría de los casos. Vimos en relación con la pancreatitis aguda, la forma más frecuente, 90% de las veces van a ser como causa estas dos que vemos en rojo, litiásica y alcohólica. De las dos, la litiásica predomina, coledocolitiasis sobre todo, la ingesta de alcohol en segundo lugar, ingesta crónica asociada al gen SPINK1 para el riesgo. Otro porcentaje importante van a quedar como idiopáticas, no se determina la causa por medio de estudios convencionales. Autoinmunes, se desarrollan anticuerpos, sobre todo IgG4, los más importantes. Posterior a un procedimiento como la CEPRE, trauma de abdomen, cerrado o abierto. De las metabólicas hay que recordar mayor riesgo cuando la hipertrigliceridemia está por arriba de 1000, la hipercalcemia persistente también, de los fármacos inmunomoduladores o antibióticos, azatioprina, sulfas, de los infecciosos, sobre todo virus de la parotiditis, Coxsackie, aunque también pueden ser bacterias o incluso parásitos. Isquémica o neoplásica, el adenocarcinoma de páncreas también puede condicionar riesgo para esta pancreatitis. Hay que recordar, se puede clasificar desde diversas perspectivas, una muy importante de acuerdo a la severidad, el criterio de Atlanta 2012, se divide leve, moderadamente grave o la grave o severa. Si es leve, no tiene ni falla orgánica ni complicaciones tanto locales o sistémicas. Si se trata de la moderada o moderadamente severa, puede haber falla orgánica, pero esta es transitoria, menos de 48 horas, o pueden presentarse complicaciones locales y sistémicas. En el caso de la severa, va a haber disfunción orgánica, pero esta va a ser persistente. En este caso, más de 48 horas con la disfunción orgánica determinada de acuerdo a la clasificación de Marshall. Dentro de las complicaciones locales y sistémicas, vemos aquí la más importante en etapa inicial, el estado de choque, un choque distributivo. Puede presentarse a consecuencia de esto lesión renal, una lesión prerrenal. Se puede condicionar por el proceso inflamatorio, una coagulación intravascular diseminada. Procesos infecciosos que se agregan a nivel del páncreas condicionan sepsis o el síndrome de diestrés respiratorio agudo, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. En etapa temprana, la principal causa de muerte, el estado de choque. En etapa tardía, la sepsis. En relación con el tratamiento, estos son los pilares para el manejo. Etapa inicial, reanimación hídrica, muy importante también en los primeros días de evolución. El soporte nutricional, evitar el ayuno prolongado en caso de que 3 a 5 días no se tolere la vía oral. Entonces, colocación de sondas enterales, nasogástrica, nasoyeyunal, analgesia de acuerdo al grado de dolor y a la respuesta que se tenga, desde analgésicos como paracetamol o se agregan adyuvantes como gabapentina. Se va escalando, agregando opiáceos de intensidad baja o incluso opiáceos de intensidad alta, incluso llegando al tratamiento intervencionista para el dolor. En el caso del manejo quirúrgico, CEPRE en caso de que haya colangitis aguda o se presente una obstrucción biliar persistente. Además, se debe realizar colecistectomía para disminuir el riesgo de recurrencias durante el internamiento del paciente. En algunos casos van a ser candidatos a antibiótico ante la sospecha o confirmación de complicaciones locales infectadas. En esos casos se justifica utilizar antibióticos de elección, los carbapenémicos. Finalmente, el cáncer de páncreas, la neoplasia más agresiva que existe,
caracterizada, aunque en etapa tardía, por esta triada: pérdida ponderal, dolor abdominal, acompañado de ictericia por una hiperbilirrubinemia obstructiva. Entonces, son los datos que hay que recordar, pero decimos tardíos, de mal pronóstico. Además, se describen estos otros como el signo de Courvoisier-Terrier, producto de la obstrucción del colédoco, se desarrolla una vesícula palpable, no dolorosa, y además el síndrome de Trozo. Caracterizado por tromboflebitis superficial de forma migratoria a diversos niveles. Para el diagnóstico del cáncer de páncreas, dependiendo del tamaño de la lesión, para lesiones menores de 2 centímetros, la utilidad del ultrasonido endoscópico; si se trata de lesiones mayores, incluso con ultrasonido o con tomografía contrastada. Se va a utilizar el marcador tumoral, el CA199, pero para el seguimiento, no para el diagnóstico. Eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias.